Solo decidió reparar el techo de su casa, sin esperar nada fuera de lo común. Pero lo que estaba oculto en su interior lo obligó a marcar el 911 de inmediato. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Durante años, Michael Harper había vivido con la sensación constante de que el suelo bajo sus pies no era del todo firme. No se trataba de una metáfora grandilocuente ni de una crisis existencial profunda, sino de algo mucho más concreto y cotidiano. Contratos de alquiler que vencían, propietarios que cambiaban de planes, edificios que se vendían sin previo aviso y subidas de renta que llegaban siempre cuando su presupuesto ya estaba al límite. Aprendió, casi sin darse cuenta, a no desempacar del todo. Las cajas se quedaban a medio abrir, los cuadros nunca terminaban de colgarse y cada espacio en el que vivía parecía provisional, como si no mereciera del todo ser llamado hogar. Esa forma de vivir lo fue desgastando lentamente, no con golpes bruscos, sino con una erosión silenciosa que le robaba la tranquilidad noche tras noche. Con el tiempo entendió que no buscaba una casa bonita ni una propiedad que pudiera presumir. Lo que quería era algo mucho más simple y, a la vez, más difícil de conseguir. Estabilidad. Un lugar del que nadie pudiera echarlo con un aviso frío y burocrático. Un techo que, aunque imperfecto, fuera suyo. Cuando esa idea se asentó en su mente, empezó a mirar anuncios inmobiliarios con una mezcla de esperanza y cautela, consciente de que su margen era estrecho y que cualquier decisión equivocada podía hundirlo aún más. El anuncio del pequeño pueblo en las afueras apareció una noche, casi por casualidad, mientras comparaba cifras en una hoja de cálculo. El precio era bajo, demasiado bajo. Esa fue su primera reacción, una alerta automática que se encendió antes incluso de leer la descripción completa. Las fotografías mostraban una casa antigua, de líneas sencillas, tomada desde ángulos que parecían cuidadosamente elegidos. La palabra potencial se repetía más de una vez, acompañada de otras expresiones que Michael había aprendido a descifrar con los años. Oportunidad, carácter, venta en el estado actual. Nada de garantías, nada de promesas. Solo la oferta desnuda de un inmueble viejo, esperando a alguien dispuesto a cargar con sus problemas. Pasó varias noches dándole vueltas. Calculó una y otra vez los gastos, ajustó números, eliminó cualquier lujo innecesario de su presupuesto mental. Sabía que no estaba comprando tranquilidad inmediata, sino un compromiso a largo plazo. Aún así, cada vez que cerraba el navegador, la idea volvía. El dinero que se le iba cada mes en alquiler no le dejaba nada al final. En cambio, ese lugar, con todos sus defectos, al menos sería suyo. Ese razonamiento, tan poco romántico como contundente, terminó inclinando la balanza. El día de la inspección, el profesional que lo acompañó no intentó suavizar la realidad. Caminó por la casa señalando problemas con una honestidad casi brusca. Suelos que cedían, paredes con grietas finas, instalaciones envejecidas. Cuando subieron la vista hacia el techo, el gesto del inspector fue claro. La cubierta era antigua, remendada en distintas épocas, y su vida útil estaba más que agotada. No habló en términos de años, sino de décadas. Michael escuchó todo sin interrumpir, tomando notas mentales. No se sorprendió. De algún modo ya había asumido que ese sería el punto más débil del conjunto. Firmó los documentos con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No porque estuviera seguro de haber hecho la elección correcta, sino porque había aprendido que el miedo constante también tenía un precio. Prefería enfrentar problemas conocidos que seguir viviendo con la incertidumbre permanente de no saber dónde estaría dentro de 6 meses. El pueblo lo recibió sin entusiasmo. No hubo curiosidad abierta ni gestos de bienvenida. Las calles parecían detenidas en el tiempo, con los mismos letreros y fachadas de siempre. Era un lugar donde la gente recordaba, donde las historias antiguas no se desvanecían del todo, sino que quedaban flotando en el aire. Su calle, en particular, marcaba una frontera extraña entre lo cuidado y lo abandonado. Los jardines se mantenían lo justo para evitar sanciones. La pintura de las casas se descascaraba en capas que contaban años de mantenimiento postergado. Los vecinos saludaban con un leve movimiento de cabeza, sin presentarse,
como si el tiempo fuera el único filtro válido para la confianza. Desde fuera, la casa no parecía hostil. El tejado alto le daba cierta dignidad inesperada, y una pequeña ventana abuhardillada insinuaba un ático que alguna vez había tenido un propósito claro. Michael sintió, por un instante, una especie de alivio al verla. Sin embargo, al cruzar la puerta, la realidad se impuso con más fuerza. El aire estaba cargado de olor a madera vieja y polvo, con un matiz metálico difícil de identificar. Los suelos crujían bajo sus pasos y las paredes mostraban cicatrices finas, como si el edificio hubiera resistido durante años sin recibir la atención necesaria. Desde el principio, el ático lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era miedo al desorden ni a la oscuridad, sino una sensación difusa, casi instintiva, de que aquel espacio había sido modificado y luego abandonado a propósito, como si la casa ocultara algo, no de manera evidente, sino con una paciencia silenciosa. Michael intentó racionalizarlo. Se dijo que era cansancio, sugestión, el efecto de enfrentarse solo a una construcción vieja. Aún así, cada vez que levantaba la vista hacia el techo, sentía una presión leve en el pecho, difícil de explicar. Se dedicó a los arreglos básicos con la disciplina de quien no tiene alternativa. Aprendió a reparar pequeñas cosas por necesidad, no por afición. Cada compra de materiales era una decisión medida, cada arreglo una negociación con su presupuesto. La casa parecía exigir más de lo que daba, y sin embargo, poco a poco, empezó a sentirse menos ajena, excepto por el ático. Ese espacio seguía siendo una sombra suspendida sobre su cabeza, algo que evitaba sin una razón clara. Las lluvias comenzaron a finales de temporada. Al principio, solo aparecieron manchas en el techo, discretas, casi tímidas. Michael las observó con resignación, prometiéndose que pronto se ocuparía del problema mayor. Pero las manchas crecieron, se multiplicaron, y cada tormenta parecía marcar un nuevo punto débil. El sonido del agua filtrándose se volvió una presencia constante, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Una noche, tras un aguacero particularmente intenso, el goteo dejó de ser algo lejano y comenzó a caer directamente sobre el suelo. El sonido rítmico de las gotas resonó en la casa silenciosa como un reloj implacable. Michael se quedó despierto, escuchando, consciente de que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Tendría que subir al tejado y enfrentarse al problema de una vez por todas. Mientras preparaba las herramientas y revisaba la escalera, intentó convencerse de que solo se trataba de una reparación más. Nada extraordinario. Sin embargo, una inquietud sorda lo acompañó durante todo el proceso, como si la casa, por primera vez desde que llegó, estuviera a punto de revelar algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. La decisión tomada al amanecer no le trajo alivio a Michael Harper. Al contrario, mientras avanzaba el día, la idea de subir al tejado comenzó a pesarle como una obligación incómoda que no podía delegar ni posponer. El agua había dejado marcas visibles en el interior de la casa, y esas señales, aunque silenciosas, eran claras. El techo ya no era un problema futuro, era una amenaza presente. Cada mancha oscura en el cielo raso parecía recordarle que el refugio, que había comprado con tanto esfuerzo, podía volverse inhabitable si seguía ignorando lo evidente. Durante las semanas anteriores, Michael había aprendido a convivir con una rutina agotadora. Llegaba del trabajo, se cambiaba de ropa y se dedicaba a reparar algo distinto cada noche. Ajustaba tablas sueltas, sellaba pequeñas grietas, cambiaba cerraduras oxidadas. No había romanticismo en ese esfuerzo, solo la necesidad de mantener la casa en pie. Cada arreglo consumía tiempo y dinero, y siempre tenía la sensación de que el avance era mínimo comparado con todo lo que aún quedaba por hacer. El tejado, sin embargo, seguía siendo el gran asunto pendiente, el problema que evitaba mirar de frente porque sabía que sería costoso y peligroso. Las lluvias de esa temporada no ayudaron. Al principio, Michael intentó convencerse de que las filtraciones eran normales en una casa tan vieja, algo que podía controlarse con parches temporales. Colocó recipientes bajo las goteras, movió muebles, limpió el agua acumulada con resignación. Pero con cada tormenta,
Las manchas crecían y aparecían nuevas, como si la casa estuviera cediendo poco a poco. El sonido del agua filtrándose se volvió más frecuente, más cercano, hasta que dejó de ser un eco distante y se convirtió en una presencia directa, casi acusadora. La noche del aguacero más fuerte fue un punto de quiebre. Michael se despertó varias veces sobresaltado por el goteo constante, un sonido seco que caía sobre el suelo del salón. Encendió la luz y vio el charco formándose lentamente, reflejando el resplandor amarillento de la bombilla. En ese momento, comprendió que ya no tenía margen para seguir improvisando. Si no actuaba, el daño sería mayor y más difícil de reparar. Cuando amaneció, con los ojos cansados y la cabeza pesada, supo que ese mismo día subiría al tejado, le gustara o no. Preparó todo con una meticulosidad casi ritual. Revisó la escalera varias veces, asegurándose de que estuviera firme. Reunió las herramientas necesarias, cargó el teléfono y se puso ropa resistente. Cada gesto estaba impregnado de una tensión contenida. Se repetía mentalmente que solo iba a revisar, a identificar el origen del problema. Nada más. Aún así, había algo en el ambiente que lo inquietaba. La casa estaba en silencio. Un silencio denso que parecía observarlo mientras se preparaba. Desde abajo, el tejado no mostraba nada fuera de lo común. Era viejo, sí, y claramente necesitaba atención, pero no había nada que explicara la magnitud de las filtraciones. Michael subió con cuidado, sintiendo el esfuerzo en los brazos y las piernas. Una vez arriba, la percepción cambió por completo. Los materiales no seguían un patrón claro. Había capas superpuestas de distintas épocas, parches improvisados, zonas que parecían sólidas y otras que respondían con un eco hueco al menor toque. No era solo desgaste natural. Había algo extraño en la manera en que el techo había sido modificado a lo largo del tiempo. Avanzó con cautela, inspeccionando cada sección. Pronto notó que algunos daños no parecían producto del azar. El agua no se filtraba al azar, sino que seguía trayectorias específicas, como si hubiera caminos preparados para ella. Intentó explicárselo como errores de reparaciones antiguas, pero la explicación no terminaba de convencerlo. Cuanto más observaba, más claro le resultaba que alguien había intervenido el tejado con un propósito que iba más allá de una simple reparación. El calor y el cansancio comenzaron a pasarle factura. El sol caía sobre la superficie y el aire estaba cargado de polvo y olor a madera vieja. Michael se detuvo un momento para recuperar el aliento, y fue entonces cuando lo vio. Cerca de la cumbrera, un tramo del tejado se elevaba apenas unos milímetros más de lo normal. Era una diferencia sutil, pero demasiado uniforme para ser producto de la putrefacción o del desgaste. Cambió de ángulo, observó con atención, y la luz reveló una línea casi imperceptible. No era una grieta, era una unión. Durante unos segundos, dudó. Pensó que estaba imaginando cosas, que el cansancio le jugaba una mala pasada. Se dijo que debía concentrarse en su tarea y no dejarse llevar por suposiciones absurdas. Sin embargo, la inquietud no desapareció. Al contrario, se intensificó. Había algo en esa sección que no encajaba con el resto del caos irregular del tejado. Era demasiado ordenada. Finalmente, tomó una herramienta y probó con cuidado. El elemento se dio con una facilidad desconcertante. No hubo resistencia ni crujidos alarmantes. Debajo no apareció la estructura habitual, sino una tabla colocada de forma deliberada. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retiró la tabla con más cuidado y descubrió otra debajo, igualmente bien ajustada. Cuando logró apartarlas, se abrió ante él una oscuridad distinta a la del ático. No era un espacio abierto, sino una cavidad cerrada, creada a propósito. Encendió la linterna del teléfono y apuntó al interior. El haz de luz iluminó polvo, telarañas y formas definidas que no pertenecían a la construcción de la casa. Había paquetes, atados con una precisión inquietante. No eran restos olvidados ni desechos. Estaban colocados con orden, como si alguien hubiera querido asegurarse de que permanecieran allí durante mucho tiempo. Michael sintió cómo el pulso se le aceleraba. Con cuidado extremo comenzó a extraer los objetos. Eran 5 paquetes pesados, envueltos en una tela gruesa y asegurados con cierres metálicos.
El peso y la textura le transmitieron una sensación extraña, una mezcla de antigüedad y propósito. Decidió no abrirlos allí arriba. La altura, el cansancio y una intuición difícil de explicar lo convencieron de que debía llevarlos a un lugar más seguro. Uno por uno, los bajó por la pequeña ventana del ático, asegurándose de no dañarlos. Luego volvió a colocar las tablas y cubrió el hueco lo mejor que pudo, aunque sabía que no era una solución definitiva. Mientras cerraba, tuvo la impresión de que el tejado ya no oponía resistencia, como si el acto de descubrir hubiera sido suficiente para romper algo que llevaba décadas intacto. Al bajar, la casa le pareció distinta. No podía señalar exactamente qué había cambiado, pero el ambiente se sentía más denso, más cargado. Los paquetes reposaban ahora en el ático, esperando. Michael se quedó un momento en silencio, escuchando su propia respiración. Sabía que había encontrado algo que iba mucho más allá de un simple problema estructural. El techo había sido solo el umbral. Lo que había debajo prometía cambiarlo todo. El silencio del ático no se parecía a ningún otro silencio que Michael Harper hubiera conocido. No era simplemente la ausencia de ruido, sino una quietud cargada, densa, como si el aire mismo conservara memoria. Tras bajar del tejado y dejar los 5 paquetes alineados cerca de una de las vigas principales, Michael se quedó de pie durante un largo rato, observándolos sin tocarlos. La luz que entraba por la pequeña ventana abuhardillada era débil y oblicua, suficiente para revelar el polvo suspendido y las telarañas antiguas, pero no para disipar la sensación de que ese espacio había sido utilizado con un propósito que ya no le pertenecía. A esa altura, el cansancio físico competía con una tensión interior cada vez más difícil de ignorar. La tela que envolvía los paquetes estaba amarillenta por el tiempo, rígida en algunas zonas, como si hubiera absorbido años de encierro. Los cierres metálicos no parecían improvisados ni domésticos. Eran sólidos, hechos para resistir. Michael pasó los dedos por uno de ellos y sintió un frío inesperado, como si el metal no se hubiera adaptado nunca a la temperatura del lugar. Ese detalle, tan pequeño, reforzó la idea de que nada de aquello era casual. Al mover ligeramente uno de los paquetes para colocarlo mejor, notó algo más. En las vigas cercanas había marcas, casi imperceptibles si no se miraban con atención. Pequeñas muescas, líneas cortas, números escritos con lápiz que el paso del tiempo había desdibujado, pero no borrado por completo. Michael se inclinó para observarlas mejor y comprendió, con un escalofrío lento, que alguien había trabajado allí arriba de forma sistemática. No era un escondite improvisado, era un lugar de actividad, de organización. El ático no había sido solo un espacio olvidado, había sido utilizado y luego abandonado deliberadamente. Durante unos minutos luchó consigo mismo. Parte de él quería bajar, cerrar la puerta del ático y fingir que nada de aquello existía. Otra parte, más fuerte, sabía que ya había cruzado una línea invisible al sacar los paquetes de su escondite. Ignorarlos ahora no los haría desaparecer. Con un cuidado casi ceremonioso, decidió abrir uno. No por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Desabrochó el cierre lentamente, como si temiera despertar algo dormido. Dentro encontró ropa doblada con una precisión inquietante. No era vestimenta cotidiana. Tenía un carácter ceremonial inconfundible, formas y símbolos que no requerían interpretación prolongada. Michael sintió una reacción física inmediata, una mezcla de repulsión y miedo que le tensó el estómago. No era solo la naturaleza de los objetos, sino lo que representaban. Aquella ropa hablaba de una ideología, de un odio estructurado y ritualizado. En otro paquete halló documentos, papeles envejecidos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano. No eran hojas sueltas sin sentido, eran listas, nombres completos, direcciones, fechas. Al pasar las páginas con cuidado, Michael comprendió que se trataba de un archivo, un registro meticuloso de personas y lugares. La sensación de estar invadiendo algo peligroso se intensificó. No estaba frente a una reliquia aislada, sino ante un conjunto organizado que había sido ocultado con intención. Las fotografías fueron lo que más lo perturbó. Imágenes de rincones del pueblo, de calles que él mismo había recorrido,
capturadas desde ángulos que ahora le parecían inquietantes. En algunas aparecían personas con el rostro cubierto, en otras, individuos perfectamente reconocibles, sin máscaras ni disfraces. Esa normalidad era lo más aterrador. Michael entendió que el pasado que tenía ante sus ojos no era abstracto ni lejano. Estaba ligado a ese mismo lugar, a esa comunidad aparentemente tranquila que lo había recibido con indiferencia. A medida que examinaba el contenido, una certeza se fue formando en su mente. Aquello no era solo una colección de objetos antiguos, era un legado de odio, cuidadosamente conservado y oculto dentro de la estructura de la casa. El techo, que tanto le había preocupado por razones prácticas, había sido en realidad una cubierta simbólica, un velo destinado a mantener el secreto intacto durante décadas. La casa que había comprado buscando seguridad se revelaba ahora como portadora de una amenaza, aunque fuera una amenaza del pasado. Michael sintió el peso personal de ese descubrimiento. Para él, que había llegado allí buscando un refugio, la idea de vivir sobre ese tipo de herencia resultaba insoportable. No se trataba únicamente de miedo a posibles consecuencias legales o sociales. Era una cuestión moral. Mantener aquello en silencio equivaldría a aceptar, aunque fuera de forma pasiva, que ciertas verdades podían seguir enterradas. Respiró hondo y comenzó a fotografiar todo. Cada paquete, cada documento, cada marca en las vigas. Lo hacía con cuidado, intentando capturar detalles claros, consciente de que esas imágenes podían ser la única prueba si algo sucedía. Mientras trabajaba, no podía evitar la sensación de que ya no estaba solo con su hallazgo. La casa, silenciosa, parecía observarlo. Era una impresión irracional, lo sabía, pero aún así no lograba sacársela de encima. Cuando terminó de documentar lo esencial, se sentó en el suelo del ático, apoyando la espalda contra una pared inclinada. El cansancio lo golpeó de repente, no solo físico, sino mental. Se dio cuenta de que ya no podía manejar la situación por su cuenta. Aquello excedía con creces cualquier problema doméstico. No era un asunto que pudiera resolver con herramientas y paciencia. La idea de llamar a las autoridades lo había rondado desde el momento en que vio el primer símbolo. Ahora se volvía inevitable. Sabía que hacerlo desencadenaría una serie de eventos que no podría controlar. El pueblo, los vecinos, la casa misma, todo cambiaría. Pero la alternativa, guardar silencio y volver a cerrar el ático, le resultaba aún más perturbadora. Bajó lentamente las escaleras, como si cada peldaño lo alejara de una vida más simple. En la planta baja, el sonido habitual de la casa, el crujido de la madera, el leve zumbido del refrigerador, parecía extrañamente normal, casi ofensivo en contraste con lo que acababa de descubrir. Se quedó un momento de pie, con el teléfono en la mano, reuniendo valor. Sabía que, una vez marcado el número, no habría vuelta atrás. Cuando finalmente llamó, explicó la situación con voz controlada, procurando ceñirse a los hechos. No exageró ni minimizó. Dijo lo que había encontrado, dónde estaba y por qué consideraba que era necesario que alguien más se hiciera cargo. Al colgar se apoyó en la pared y cerró los ojos. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba esperar. El sonido distante de sirenas, aún lejano pero acercándose, marcó el final de esa etapa. Michael comprendió que el ático ya no era solo un espacio privado, sino el umbral de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Las luces intermitentes de los vehículos policiales rompieron la quietud habitual de la calle, como una señal imposible de ignorar. Michael Harper observó desde la ventana cómo el resplandor azul y rojo se reflejaba en las fachadas desgastadas de las casas vecinas, proyectando sombras inquietas sobre los jardines descuidados. Hasta ese momento, el barrio había sido un lugar donde casi nada parecía suceder, donde los días transcurrían sin sobresaltos y las noches eran silenciosas. Ahora, en cuestión de minutos, esa normalidad frágil se había desvanecido. Las puertas comenzaron a abrirse con cautela. Algunas personas salieron a los porches, otras se limitaron a mirar desde detrás de las cortinas. No había gritos ni alboroto, solo un murmullo creciente de preguntas sin respuesta. Michael sintió el peso de esas miradas incluso antes de cruzar la puerta para recibir a los agentes. Sabía que, a partir de ese instante, ya no sería simplemente el hombre nuevo de la casa al final de la calle.
Algo había cambiado de forma irreversible. Los policías entraron con profesionalidad contenida, escucharon su relato y subieron al ático acompañados por él. El espacio que hasta hacía poco había sido solo una fuente de inquietud personal se transformó rápidamente en una escena de investigación. Guantes, linternas, cámaras. Cada movimiento era preciso, metódico. Los paquetes fueron examinados con cuidado, fotografiados, etiquetados. Michael observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. Aquello ya no dependía únicamente de él, pero tampoco podía desentenderse por completo. Con el paso de las horas, llegaron más personas, especialistas que miraban los objetos con otros ojos, que no solo evaluaban el riesgo inmediato, sino también el valor histórico de lo encontrado. Hablaron en voz baja, intercambiaron impresiones técnicas, mencionaron fechas probables, contextos, referencias. Michael escuchaba fragmentos sueltos, suficientes para comprender que aquello no era un simple conjunto de reliquias incómodas. Era un archivo cuidadosamente preservado, vinculado a un periodo oscuro que el pueblo había preferido no recordar. Cuando confirmaron que los documentos y objetos se remontaban a principios del siglo pasado, el impacto se extendió más allá de las paredes de la casa. Los nombres que aparecían en las listas no eran anónimos. Algunos coincidían con apellidos que aún figuraban en placas conmemorativas, en negocios locales, en historias que se contaban con orgullo. La revelación cayó como una grieta en la imagen que el pueblo tenía de sí mismo. Primero hubo incredulidad, después indignación. Finalmente, una aceptación dolorosa de que el pasado no había sido tan limpio como muchos creían. La noticia se propagó con rapidez. Reuniones improvisadas, artículos, discusiones acaloradas. Michael se encontró en una posición incómoda, convertido sin quererlo en el punto de partida de un proceso que sacudía a toda la comunidad. Algunos lo miraban con gratitud silenciosa, otros con recelo, como si al desenterrar la verdad hubiera cometido una traición. Él mismo luchaba por entender su papel en todo aquello. No había buscado protagonismo ni conflicto. Solo había querido reparar su techo. Mientras tanto, las autoridades continuaron su trabajo. Otros edificios comenzaron a ser revisados, archivos municipales reabiertos, relatos antiguos cuestionados. La casa de Michael dejó de ser un simple inmueble problemático y se convirtió en un símbolo, en la prueba tangible de que ciertas historias habían sido ocultadas de forma deliberada. El ático, ya vacío, parecía más ligero, como si el peso invisible que lo había cargado durante décadas se hubiera disipado. Con el tiempo, las luces dejaron de parpadear en la calle y la atención mediática disminuyó. La vida cotidiana intentó recomponerse, aunque ya no era exactamente la misma. Michael finalmente pudo reparar el tejado como había planeado desde el principio. Esta vez, el trabajo fue completo. Las filtraciones desaparecieron, las manchas se secaron, y la casa comenzó a recuperar una calma distinta, más honesta. Una tarde, después de terminar los últimos ajustes, Michael salió al patio y levantó la vista hacia el tejado renovado. Desde fuera, nada indicaba lo que había estado oculto bajo esas tejas durante tanto tiempo, y le pareció correcto que fuera así. La verdad ya no necesitaba esconderse, pero tampoco tenía que imponerse a cada mirada. Había sido revelada, reconocida, asumida. El silencio que envolvía ahora la casa era diferente al de antes. No era una quietud tensa ni cargada de secretos, sino una calma serena, ganada a través de la confrontación con el pasado. Michael comprendió que el hogar que había comprado, como un simple refugio, se había transformado en algo más complejo, pero también más auténtico. Ya no era un lugar que contuviera mentiras bajo su techo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pensó en todo lo ocurrido y en cómo una decisión tan sencilla como arreglar una gotera había terminado cambiando su vida y la de muchos otros. El pasado, con todo su peso, había sido nombrado y sacado a la luz. Ya no presionaba desde arriba. La casa, al fin, pertenecía al presente. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos con secretos que cambian destinos. Mira otras historias del canal. Algunas te harán ver el pasado y el presente de otra manera. Y no olvides compartir este video con quienes necesitan conocer la verdad.